Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. También quería decirles que hoy subiré 2 videos de esta teoría porque en el primer capítulo llegamos a los 5 likes, ahora para volver a subir 2 capítulos en un día van a tener que llegar a los 10 likes. Esta historia no es mía, es de Derpmaster 9000, yo solo lo traduzco. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 6, acción de gracias y libertad. En la isla de Creta. En lo que pareció ser muy poco tiempo después de evaporarse de la piel desmoronada de la fortaleza de los titanes, incontables partículas de luz emergieron repentinamente. Todo lo cual rápidamente se reunió y se fusionó dentro de la entrada de una cueva, y menos de un segundo después, los cuerpos físicos de todo el grupo de deidades se reformaron. Las partículas de luz a las que una vez se vieron reducidos se desvanecieron de inmediato cuando los pies colectivos de los 7 hijos de Cronos Iría, así como de Oceanid, aterrizaron suavemente en el suelo como si todos simplemente hubieran dado un ligero salto en el aire. En lugar de simplemente salir de una caída masiva de una montaña tan grande que perforó los cielos mismos. De hecho, si no hubiera sido por las inmediatas expresiones de alivio que surgieron en la mayoría de los dioses reunidos que se aferraron al dúo de Zeus y Metis, uno no habría sido capaz de notar nada fuera de lo común incluso si hubiera ocurrido. Bueno, comenzó Poseidón, exhalando un aliento que no sabía que había estado conteniendo mientras él y el resto soltaban a Zeus y Metis. Eso fue, una experiencia, manera de decirlo obvio, Poseidón. Hera se burló y puso los ojos en blanco, ganándose una mirada molesta de su hermano menor que ella ignoró por completo. Comillas, ¿dónde estamos? Exactamente, Hades preguntó con un tono brusco pero cortés mientras echaba un vistazo a su alrededor, al igual que Berus a su lado. Estamos en la cueva en la que me crié hasta ahora. Zeus respondió con seriedad, ya que vio que el resto de sus hermanos también miraban a su alrededor. Puede que no sea mucho, lo admito, pero está envuelto por un velo mágico que oculta nuestras presencias, lo que hará imposible que nuestro padre nos detecte. ¿Oculto por un velo mágico? Berus repitió con curiosidad, echando un vistazo a la entrada de la cueva. Ahora que se concentró un poco más, ciertamente podía sentir una especie de aura protectora que parecía fusionarse alrededor de la cueva en la que se encontraban. Comillas, ¿es eso lo que hiciste? No, no lo es. Metis negó con la cabeza, ganándose la mirada de Berus. El velo mágico de protección es obra de Gea. Solo ella es una de las pocas capaces de bloquear la mirada que todo lo ve de Cronos sobre su trono. ¿Mirada que todo lo ve? Berus casi resopló. No había nada que todo lo viera en ese bastardo por lo que había visto. Solo un anciano patético que había cometido el grave error de estar en su lista negra. Por otra parte, y tal vez él le esté dando demasiado crédito aquí, pero Metis no le pareció del tipo que exagera. Especialmente porque acababa de cumplir su palabra de que ella y Zeus los trajeron aquí. Quizás eso significaba que Cronos tenía un tipo especial de trono en algún lugar de ese castillo que le permitía tal cosa. No era difícil para él creer tal cosa si fuera el caso. No es que le sirva de nada contra mí de todos modos. Puede mirar boquiabierto desde su torre de marfil todo lo que quiera. No lo salvará de mi ira. Bueno, al menos no nos estabas mintiendo, Hera dijo con total naturalidad, asintiendo levemente agradecida a Metis. El Oceanid devolvió el gesto con una sonrisa más relajada ahora que estaban fuera de la línea de fuego. Pero por supuesto. Ni siquiera consideraría fanfarronear sobre mis habilidades en una situación como esa. Yo tampoco, añadió Zeus. Y ambos tienen nuestra gratitud por eso. Hestia sonrió cálidamente, recibiendo un asentimiento de acuerdo de Demeter a su lado. Y hablando de gratitud, comenzó. Su sonrisa se amplió cuando miró a su hermano gemelo y rápidamente se acercó a él en unos pocos pasos cortos. Su forma de andar llamó la atención de Berus justo cuando su aliento estaba lo suficientemente cerca como para hacerle cosquillas en la piel, mientras deslizaba sus brazos alrededor de la cintura del hombre más alto en un abrazo amoroso. La parte superior de su cabeza apenas alcanzaba su barbilla mientras descansaba su rostro contra su amplio pecho. Más que cualquier otra cosa, hermano, realmente aprecio todo el esfuerzo que hiciste para sacarnos de allí. Todos lo hacemos. Berus parpadeó cuando el acto cariñoso lo tomó levemente por sorpresa, aunque se recuperó rápidamente. Cualquier incomodidad que pudiera haber sentido todavía se desvanecía rápidamente por el aura reconfortante de Hestia que lo cubría una vez más y, por extensión, el resto de su pequeña morada en menor medida. El mismo sentimiento placentero que lo invadió la primera vez que ella hizo este resurgimiento, y lo recibió con los brazos abiertos.
Ella tiene razón, ¿sabes?, agregó Demeter, llamando brevemente la atención de Beerus. Mientras le lanzaba una sonrisa cálida y agradecida. Nuestro escape solo fue posible gracias a ti. Eres nuestro salvador, Beerus, y por sacarnos de ese horrible lugar, no puedo agradecerte lo suficiente. Salvador, Beerus se rió entre dientes. Nunca antes me habían llamado así. Lo habían llamado muchas cosas en el pasado, y muy pocas de ellas eran agradables fuera de su antiguo puesto. Como dios de la destrucción. La mayoría lo hizo a sus espaldas cuando los mortales de su universo anterior pensaron que no estaba escuchando. Tenía que admitir que recibir cumplidos de esa manera sin el miedo típico que había llegado a esperar en sus días felices en el universo 7 era un cambio bastante agradable de lo que se había acostumbrado antes. Comillas, solo es posible gracias a él. Zeus no pudo evitar sentir un poco de molestia por esa declaración. Después de todo, él y Metis estaban a segundos de hacer que Cronos bebiera esa poción especialmente preparada, lo que habría hecho que el señor de los titanes vomitara a sus hermanos en poco tiempo si su hermano hubiera decidido no hacer lo que hizo. Dada la distracción que esto habría causado, su escape bajo ese plan habría sido mucho menos estresante de lo que terminó siendo, incluso si su escape del castillo hubiera tomado más tiempo. Metis, se dio cuenta con solo una mirada, también estaba molesta por esa declaración dado el esfuerzo que había hecho para preparar una poción mágica lo suficientemente fuerte como para debilitar incluso a Cronos, y al trazar todas las rutas del castillo para escapar. De todos modos, pareció dejarlo pasar rápido sin decir una palabra, ya que todos habían salido de cualquier manera al final del día. Zeus eligió hacer lo mismo en este caso a pesar de que eso lo molestaba. Después de todo, todos se habían escapado de la guarida del titán sin ningún daño grave, que había sido el objetivo de su excursión con Metis en primer lugar. Como sucedió poco importaba mientras ellos lo hicieran. Ahora no. Era el momento de ser mezquino. Podía reflexionar sobre cómo su hermano mayor había logrado hacer lo que debería haber sido imposible acumulando tal poder mientras estaba atrapado dentro de su padre más tarde. Tenían tiempo para relajarse en este momento. Sería imprudente no tomarlo. Está bien, Beerus respondió inevitablemente a sus dos hermanas con una sonrisa, voluntariamente rodeando con sus propios brazos a Hestia mientras disfrutaba de la calidez y el contenido que su gemelo de alguna manera logró exudar de manera tan contagiosa y sin esfuerzo. Muy lejos de la incomodidad inicial que había tenido cuando interactuaron correctamente por primera vez hace varias semanas en la boca del estómago repugnante de Cronos. Su molestia restante por no poder vengarse inmediatamente del señor de los titanes también disminuyó con bastante rapidez. Simplemente hice lo que dije que iba a hacer. Dijo mientras acariciaba la cabeza de la diosa más baja con más afecto externo del que jamás había mostrado por otra persona en su universo anterior sin inventar una excusa para ello o tener un motivo oculto para acompañarlo. Y siempre tuve fe en que mantendrías la promesa que nos hiciste. Respondió Hestia, acurrucándose un poco más contra él, lo suficiente como para presionar su busto de tamaño impresionante contra su frente, aplastando sus senos en el proceso dentro de su túnica. Su cabeza se giró para mirarlo entonces, con sus brillantes orbes brillando radiantemente de felicidad y una radiante sonrisa para acompañarla, antes de inclinarse y darle un casto beso en la mejilla. La sonrisa de Beerus se transformó en una mueca mientras la miraba, dejando que su ego se elevara por un momento mientras continuaban abrazándose. Pero por supuesto que lo hiciste, Hestia. No es prudente dudar de mí, después de todo. Solo un tonto lo haría, y tú eres claramente lo más alejado de un tonto. En ese momento, Beerus sintió una mano fuerte en su hombro, atrayendo su atención hacia un lado cuando vio a su hermanito favorito, Hades, sonriéndole. Tienes mi gratitud también, hermano. Dijo con seriedad, mientras una sonrisa un poco más salvaje y llena de dientes adornaba sus rasgos. No solo por sacarnos de las entrañas de nuestro padre, sino también por causar a ese bastardo tanto dolor como pudiste para todos nosotros al salir. No hay problema, Hades. La sonrisa de Beerus también tomó un borde salvaje similar en respuesta. Ese bufón se lo merecía y mucho más por el desaire que nos hizo. Y recibiría un castigo mucho más justo tan pronto como volviera a poner sus manos sobre él. ¿Puedes decir eso otra vez? Poseidón asintió afirmativamente. Por cierto, comenzó antes de apartar la mirada un tanto tímidamente cuando Beerus lo miró. Probablemente debería haber hecho esto antes, pero lamento haber dudado de ti antes, cuando todavía estábamos atrapados allí, quiero decir. Está bien.
Beerus lo despidió cuando él y Hestia finalmente se separaron de su abrazo. Agua debajo del puente ahora, en lo que a mí respecta, ya que has visto el error de tus caminos. Hablando de dudas. Hades comenzó de repente, con una sonrisa de complicidad plasmada en su rostro mientras volvía su mirada hacia Hera. ¿Hay algo que quieras decirle a nuestro hermano también? Hera sintió que su frente se crispaba por la agitación en el mismo segundo en que escuchó sus palabras. Frunció el ceño rápidamente estropeando sus rasgos beatíficos mientras resoplaba con molestia cuando vio la mirada de complicidad que su hermano menor le estaba lanzando. No pudo evitar cruzar los brazos debajo de su pecho mientras entrecerraba los ojos defensivamente hacia él, luciendo lejos de ser divertida. ¿Realmente estás mencionando eso ahora, Hades? ¿Y por qué no lo sacaría a colación ahora? La sonrisa de Hades se amplió hacia ella. Su tono tenía una aparente presunción que no dejó de poner inmediatamente de los nervios a Hera. Según recuerdo, entre tú y Poseidón aquí, fuiste el que más expresó tus dudas sobre si nuestro hermano mayor podría sacarnos de ese pozo rancio, y puso sus esfuerzos mucho más de lo que lo hizo. Dijo mientras señalaba con el pulgar en dirección a Poseidón. No solo los llamaste inútiles, y básicamente lo llamaste tonto por pensar que podía hacerlo, también tuviste el descaro de decir que necesitaba ver el panorama general. Que nunca se diga que Hades no podía ser algo mezquino dada la circunstancia. No se había olvidado de esa línea condescendiente que su hermana mayor le había dicho antes de que Beerus finalmente le diera la demostración que la puso en su lugar. Ahora que estaban lejos de su padre sanos y salvos, ya era hora de que ella reconociera lo equivocada que estaba en ese momento. Y él se aseguraría de que estuviera frente a todos ellos aquí y ahora después de todas esas tonterías que ella había escupido en el estómago de su padre si pudiera. El ceño fruncido de Hera casi se había convertido en un ceño fruncido en toda regla en este punto cuando todos los ojos se volvieron hacia ella, aunque dada la forma en que sus rasgos divinamente hermosos se contorsionaban, honestamente parecía más un puchero infantil, mientras miraba hacia otro lado con molestia. Honestamente, Hades giró un lado de su cabeza hacia ella mientras su mano se colocaba alrededor de su oreja. ¿Qué fue eso? Debe ser así de infantil, eso no suena como una disculpa, querida hermana. Ahora somos libres y estamos lejos de nuestro padre y sus aliados, así que no. Tienes más excusas para no darle a nuestro hermano sus debidos respetos por salvarte el trasero. Hades resopló, bajando la mano de su oreja mientras se giraba para mirarla completamente con escrutinio. ¿Estás tan avergonzado de que él demuestre que estás equivocado? ¿O es solo tu ego herido el que se interpone en el camino? ¿Cómo te atreves? Hera de repente le espetó con una mirada indignada mientras sus manos caían a los costados y se apretaban en puños de ira. Sus dientes blancos nacarados quedaron al descubierto cuando sus labios se abrieron con un ceño aún más intenso, mientras sus mejillas regias, sublimemente estructuradas, se teñían de rosa. ¿Cómo me atrevo a qué? Te llamo para que hagas lo que deberías estar haciendo de todos modos. Hades se burló de ella. Completamente impasible ante su creciente ira. Me dijiste que lo harías, ¿recuerdas? Él le recordó sus propias palabras de no hace mucho tiempo, poco después de que brotaran de las entrañas de Cronos. Bueno, no puedo pensar en ningún momento mejor que el presente para hacerlo, y tú Hades, murmuró Hestia con desaprobación. Si bien es posible que en realidad estuviera de acuerdo con él. Sentimiento de su hermano, de ninguna manera estaba de acuerdo con que él la pusiera en aprietos de esta manera tan grosera. ¿Sabes qué, hermanito? Creo que estás en lo cierto. Beerus, por otro lado, era de la persuasión opuesta. Su propia sonrisa coincidía con la de Hades mientras su mirada se posaba en su hermano menor y más problemático. Esperarlo retrocedió ante las palabras de Beerus. Su expresión actual de indignación se mezcla con algo de sorpresa. Pensé que acabas de decir que todo era agua debajo del puente. Lo hice. Por él, Beerus también se tomó la libertad de apuntar su propio pulgar en dirección a Poseidón. Porque a diferencia de ti, en realidad se ha disculpado por su error de juicio. Eso, y él no había sido una molestia tan abrasiva para él como lo había sido ella. Eso era malditamente seguro. Hera involuntariamente dio un paso atrás ante eso, mientras Beerus maniobraba suavemente alrededor de Hestia y se acercaba a Hera. Los ojos color avellana se vieron obligados a mirar hacia arriba y encontrarse con Ámbar, ya que el mucho más alto de los dos hermanos ahora estaba a menos de un pie de distancia de Hera. Su forma ancha y musculosa se
Cernía sobre su figura mucho más baja y esbelta, con quizás la sonrisa más engreída y expectante que uno podría haber imaginado. ¿Es esto realmente necesario, hermano Zeus? Preguntó desde su posición detrás de Beerus ahora. Cierta preocupación cruzó su rostro al ver la confrontación entre sus dos hermanos y sentir que debería intentar acudir un poco en ayuda de Hera. Sobre todo porque su belleza lo cautivó tanto que sintió la necesidad de hacerlo para tratar de ponerse del lado bueno de ella. Beerus, sin embargo, no tenía nada de eso. No creas que me he olvidado de lo que dijiste en ese castillo, Zeus. Recordó sin darse la vuelta. Su sonrisa permaneció en su lugar a pesar de sus palabras mientras mantenía su mirada en la de su hermanita. No necesitaba mirar hacia atrás para saber que eso había callado a su hermano menor. Dadas las circunstancias, estoy dispuesto a ser amable y dejarlo pasar solo por esta vez, pero te lo advierto ahora, Zeus. No me pongas a prueba. Te arrepentirás, confía en mí. Casi todos los presentes, Zeus especialmente, podían decir que quería decir cada palabra de lo que acababa de decir simplemente por el tono de su voz. Y después de lo que había mostrado hoy especialmente, nadie iba a ser tan estúpido como para decir que podría estar mintiendo. La deidad de cabello plateado tragó involuntariamente la amenaza, no, la promesa, de retribución si continuaba enfadando a su hermano mayor. La parte más inteligente de él se activó rápidamente para ayudar a evitar la mina terrestre potencialmente masiva con la que amenazaba tropezar. He entendido, hermano. Bueno, el borde en el tono de Beerus aparentemente se desvaneció entonces, satisfecho por ahora con la concesión más reciente de su hermano pequeño. Ahora, volvamos al asunto que nos ocupa. Dijiste que te criaron en esta cueva, ¿verdad? Si Zeus asintió, su complexión divina había palidecido un poco ante las palabras de su hermano. ¿Y cómo podrían no hacerlo? Después de ver la exhibición que había hecho en el castillo. Comillas, supongo que eso significa que tu cuidador o lo que sea todavía vive aquí. También ve bueno, sí, ella lo hace entonces, porque no te vuelves útil y nos la traes, ¿verdad? Después de todo, es bastante grosero traer invitados y no presentarlos. Cierto, Zeus tuvo que terminar bastante mal, una gota de sudor cayéndole por la sien mientras apartaba la mirada con algo de vergüenza antes, en la mente de Beerus, de escabullirse más adentro de la cueva. Iré con él. Metis decidió, saltando rápidamente, aunque mucho menos tensa de lo que había estado Zeus. Los veré a todos de nuevo en un minuto. Ella les devolvió el saludo, una acción recíproca tanto de Hestia como de Demeter mientras desaparecía en la sección más oscura de la cueva. Y todo para alguien que, en realidad, a Beerus no le importaba una mierda conocer, pero al menos se deshizo de Zeus como una molestia potencial. Al menos hasta más tarde. Tenía la sensación de que su hermano menor podría terminar siendo tan molesto como lo sería Hera en el futuro, a su manera. Podía manejar eso más tarde si Zeus decidiera hacerlo. Por ahora, sin embargo, era hora de volver a conseguir algo que realmente quería. Ahora bien, Hera. Beerus comenzó, dejando al descubierto toda su mirada sobre su hermano con expectación, mientras colocaba sus manos en sus caderas. Creo que hay algo que tienes que decirme, ¿no Hera? A pesar de su altivez habitual, se sintió más pequeña bajo la mirada de Beerus. Su ira se desvaneció por una vez solo en su presencia mientras él la miraba. Un giro definitivo de 180 grados de cómo había sido ella antes cuando estaban uno frente al otro antes de que él mostrara su fuerza dentro de su antigua prisión espantosa. Eventualmente se encontró apartando la mirada de sus ojos sin pestañear mientras su rostro se arrugaba con creciente vergüenza, las mejillas se volvían de un tono aún más profundo de rosa. Sus manos se soltaron cuando una encontró agarre y se aferró a su brazo con una clara tensión. La sonrisa de Beerus solo creció al ver su respuesta nerviosa. El antiguo dios destructor del ahora borrado universo 7 disfrutaba más que un poco de placer al ver al hermano que había sido su mayor fuente de irritación durante su atrapamiento retorciéndose bajo su mirada. Bueno, estoy esperando a Hera, comillas NGNN. Hera se mordió el labio. Todavía fallando en encontrar la mirada abundantemente engreída y lasciva de Beerus. Se frotó el brazo mientras luchaba por decirle algo por una vez, ahora que la había puesto en un aprieto de esta manera, y claramente no la dejaría ir hasta que obtuviera lo que quería de ella. Comillas tú qué, Hera desintervino de nuevo, cruzando los brazos sobre el pecho. Su sonrisa dejaba en claro que disfrutaba al verla retorcerse al igual que Beerus. Mostrarle simplemente que estaba equivocada no era suficiente.
Después de lo irritante que había actuado antes, ambos se habían retrasado mucho para escucharla admitir verbalmente que estaba equivocada y sentirse humildes. Seguro que era mezquino y tal vez incluso infantil, pero después del tono que había tomado con ellos, Beerus en particular, sería una mentira sugerir que esto no se lo merecía. Esto no debería ser difícil, era. Todo lo que estás haciendo es disculparte y luego agradecerle por salvarnos. Ya dijiste que harías lo último antes, ¿cuál es el problema? Bien dicho, Beerus estuvo de acuerdo, habiendo afirmado en su mente una vez más que Hades era fácilmente su hermano favorito. Entonces, ¿qué estás esperando por Hera? Adelante. Dilo. Tú, la joven diosa comenzó secamente. Por algo tan trivial, comillas, ¿me estás probando ahora? Mujer. Beerus entrecerró sus orbes ámbar, algo divertido por su actitud obstinada incluso ahora, pero de todos modos no quedó impresionado. Sé que no eres incapaz de esto. Ciertamente no has tenido problemas para abrir la boca antes. Aunque, si lo prefieres, también estaría dispuesto a darte otra forma de demostrar que te disculpas y te disculpas agradecido conmigo. Comillas, ¿y qué sería eso? Preguntó ella, mientras seguía apartando la mirada de él. Si hubiera estado mirando, habría captado la expresión casi de gato de Cheshire que se apoderó de él brevemente. Puedes ponerte de rodillas y postrarte ante mí. Hazlo, y lo tomaré como una disculpa y una señal de gratitud. No se necesitan palabras. Comillas, Cuquera balbuceó, dando un paso atrás por la sorpresa de una declaración tan mortificante cuando finalmente lo miró fijamente casi atónita. Ojos casi tan abiertos como platos. Comillas, Omi Demeter se tapó la boca con sorpresa, ya que no esperaba que él sugiriera una acción tan provocativa. Mientras tanto, Hades soltó una carcajada al verla. Reacción de Hera, mientras que Poseidón se quedó mirando asombrado de que Beerus realmente iría allí, sabiendo lo orgullosa que ya estaba. Comillas, Beerus Estia gritó detrás de él con un tono claramente disgustado, mientras avanzaba y agarraba el hombro de su gemela. Un acto que logró desviar su mirada de su hermano menor. Comillas, ¿por qué siquiera sugerirías tal cosa? Comillas, que Beerus simplemente se encogió de hombros, luciendo imperturbable. No es como si le estuviera pidiendo algo irrazonable, Estia. Es una opción viable si no se atreve a decirme nada a la cara. Diablos, si me preguntas, diría que podría entender el punto incluso mejor que si ella simplemente lo dijera. Comillas, no me estoy postrando ante ti, Hera chilló con abyecto desafío. Su voz ahora casi estridente resonando a través de la cueva con cada sílaba, obligando a todos los demás allí a encogerse, incluida incluso a Estia a pesar del mejor intento de la hermana mayor de no hacerlo. Su indignación volvió con toda su fuerza mientras miraba a su hermano mientras cerraba los puños a los costados de nuevo. Aunque su efectividad, si hubiera tenido alguna en Beerus, fue neutralizada por lo roja que se había puesto su cara. Comillas, no. ¿Hay posibilidad de que me obligues a hacer eso? Ninguna. Me niego a humillarme por algo así que MMPH. La deidad femenina cada vez más ruidosa fue interrumpida rápidamente antes de que pudiera terminar. Sus últimas palabras quedaron amortiguadas en algo indescifrable cuando Beerus decidió sujetar una de sus manos sobre su boca para evitar que chillara más. Su sonrisa de antes desapareció hace mucho tiempo y fue reemplazada por un gruñido casi cómicamente enojado. Maldita sea, Hera, ¿alguna vez aprenderás cuando no chillar nuestras malditas orejas? Comillas, él gritó tan fuerte como ella lo había hecho, obligando a todos a encogerse de hombros cuando rebotó en las paredes. Comillas, solo estaba jugando contigo, por el amor de Dios. No hablaba en serio, idiota. De acuerdo, eso era solo la mitad de la verdad. Un lado de él en realidad quería que ella lo hiciera, simplemente para dejar esa imagen duradera grabada en su mente, para que, con suerte, pueda sentirse humilde por la experiencia. Sin embargo, conociéndola, probablemente seguiría siendo igual de mala. Oh diablos, en realidad podría empeorar si pudiera guardar rencor como él. Y tenía el extraño presentimiento de que ella sí podía. Ella gimió en su palma, antes de envolver su mano alrededor de su muñeca y lograr apartar su mano lo suficiente para que se viera su ceño fruncido mientras le gritaba. Comillas, ¿y cómo se suponía que iba a saber eso, bufón? No puedo leer tu mente. Comillas, un bufón, Así es como me agradeces por salvarte el trasero ahí atrás. O te disculpas por la cantidad de mierda que me diste en el estómago. ¿De ese bastardo? Clavas los talones en el suelo como un maldito niño y me insultas. Beerus ladró de vuelta, mostrando sus dientes en una mirada furiosa. Realmente eres una pieza de trabajo, ¿lo sabías? Comillas, no empieces. Hera casi gritó en su cara mientras se empujaba más cerca.
sin importarle cuánto estaba jugando con fuego en este momento mientras dejaba que su propia ira se apoderara de nuevo. Comillas, tienes el descaro de llamarme niño mientras tú y Hades se unen y me interrumpen para pedirme un maldito agradecimiento y una disculpa. Oh, escucha que vamos. Beerus puso los ojos en blanco ante una declaración tan estúpida, con Hades reflejándola en el fondo. Comillas, estás tan lleno de mierda. Te estábamos incitando porque te estabas demorando en algo simple y haciéndonos perder el tiempo. Comillas, oh, ríndete. ¿Estás perdiendo el tiempo? No tienes nada más que hacer. Y yo tampoco me estaba demorando. Comillas, ¿cómo es que llamar trivial a lo que pedí y negarme a hacerlo en realidad no es un estancamiento? ¿A quién diablos estás tratando de engañar? Comillas, nunca me negué a hacer nada. Ella negó con vehemencia. Al menos no hasta ahora, porque ¿sabes qué? No me importa que nos hayas rescatado a todos, no te voy a dar una maldita cosa, idiota. Beerus gruñó. En este punto, Hera se había puesto de puntillas y se había acercado lo suficiente como para que su frente chocara contra la de él. La maldita moza tuvo mucho valor para levantarse en su cara así otra vez. Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo. Realmente eres una vaca desagradecida. No, no soy. Comillas, oh, sí lo eres. Beerus empujó su cabeza hacia adelante contra la de ella, lo que obligó a Hera a retroceder de inmediato. Ni siquiera trates de negarlo. Estoy desesperado ahora con tu mierda, Hera. Al final de tu ingenio, ella se burló, apretando los dientes mientras trataba de obligarlo a retroceder a su vez, pero esta vez ni siquiera pudo hacer que se moviera un centímetro. Comillas, como si implicara que tenías algo de ingenio para empezar. Comillas, ya estás olvidando que soy la única razón por la que no estás todavía en ese estómago vomitado. Beerus recordó con una furia ardiente en sus ojos. Sin mencionar que si no hubiera actuado más, probablemente no hubieras dado 10 pasos fuera de la sala del trono de esos idiotas. Hera estaba lejos de acobardarse. Nos saliste a puñetazos en ambas ocasiones. Beerus. Usar el poder bruto no es algo que requiera inteligencia real. Ella dijo esto sin darse cuenta del hecho de que Beerus, incluso siendo capaz de obtener el poder para hacer esas cosas, dada la situación en la que se encontraban, debería haber sido imposible en circunstancias normales. Aunque incluso si lo fuera, dada su ira, probablemente no le habría importado. Comillas, dice la mujer que no hizo nada más que quedarse sentada con el pulgar en el trasero contribuyendo con nada que valga la pena. No te quedes aquí y me hables de inteligencia cuando todo lo que has hecho es quejarte y gemir. Los ojos de Hera ardían con una furia ardiente en ese momento que fácilmente rivalizaba con la de su hermano. Sus dientes rechinaban sobre sí mismos con tanta fuerza que era un milagro que aún no se hubieran fragmentado. Para los espectadores que miraban, parecía que chispas de electricidad volaban entre los dos mientras continuaban chocando. ¿Por qué tú, Beerus, Hera, por favor, no deberían estar en la garganta del otro de esta manera? Estia dijo con una mano extendida, ya dando su primer paso adelante para ser la voz de la razón para sus dos hermanos de temperamento ardiente. Ella. Tiene razón, ustedes dos. No hay necesidad de esto. Demeter estuvo de acuerdo de todo corazón, respaldando a Estia, pero sin intentar acercarse ni interponerse entre esos dos mientras se volvían cada vez más volátiles. Realmente volvimos a esto otra vez, ¿no? Poseidón murmuró mientras una gota de sudor caía por su sien. Es culpa de Hera, ya sabes. Si ella no fuera tan estúpidamente testaruda, entonces no estarían chocando así. Hades comentó del lado de Poseidón mientras cruzaba los brazos, dejando en claro que estaba del lado de Beerus. Ella realmente está armando tanto alboroto por tener que disculparse y agradecerle por lo que ha hecho. Es increíble para mí lo irritable y abrasiva que puede ser incluso ahora. No estoy tan seguro de que Beerus sea mucho mejor en esta situación. Hades. Poseidón comentó en respuesta, hundiendo los hombros mientras observaba cómo las cosas parecían estar a solo unos minutos de convertirse en una pelea. Algo de lo que era muy consciente ahora que Beerus fregaría el suelo con ella si así fuera. Esos dos son tan parecidos en todos los aspectos equivocados, comillas, no nos parecemos en nada. Poseidón se estremeció y retrocedió nerviosamente. Cuando los dos de repente lo rodearon y gritaron eso al unísono, sus voces resonaron por toda la cueva de la montaña. Las expresiones en sus rostros parecían cómicamente enojadas y ofendidas por la comparación. Comillas, ¿cómo te atreves a compararme con él? Ella rugieron, lo que obligó al joven dios a sudar terriblemente cuando su ira se centró casi exclusivamente en él. Comillas, hermano o hermana. Estia gritó con más fuerza esta vez, mientras sus manos se aferraban a los hombros de ambos. Por favor, dejad de pelearos. No os llevará a ninguna parte. En el instante en que dijo esto,
Ese mismo efecto calmante suyo de antes estalló con venganza, con solo ellos dos como su único objetivo esta vez. Tanto Era como Beerus tuvieron que abrir mucho los ojos cuando se estrelló contra ellos como un maremoto, aunque no de forma dañina. Todo lo contrario, de hecho. Los envolvió una vez más como un reconfortante manto de calidez como ninguno de los dos había sentido antes. Más potente en su influencia sobre ellos que cualquier otra vez que lo había hecho antes. Los dos miraron a Hestia en ese instante, cuando toda su ira de repente se lavó y se tragó en el abismo. Los cuerpos formalmente tensos del dúo se hundían un poco a medida que cada parte de su ser se relajaba. Sus brazos cayeron casi sin fuerzas a los costados mientras el rostro de Hera se drenaba del enrojecimiento que había adquirido antes. Vengan ahora, ustedes dos. Hestia comenzó de nuevo, su voz salió mucho más suave esta vez. Sus ojos resplandecientes tenían una dulzura y un cuidado que hacía que ambos se sintieran algo culpables. Estás exagerando las cosas un poco fuera de proporción, ¿no crees? Pero él empezó. Hera señaló acusadoramente a su hermano, aunque ahora que su ira se había esfumado, la acusación sonó extremadamente débil. Y ella misma sabía lo débil que sonaba incluso mientras lo pronunciaba. Empezó Mículo. Supérate a ti mismo. Beerus pensó para sí mismo con una mirada molesta, aunque eso desapareció tan pronto como llegó cuando Hestia lo miró. Si lo hizo o no es irrelevante, hermana. Hestia negó con la cabeza. El hecho de que ambos puedan enojarse tanto el uno con el otro por algo como esto es asombroso. Deberíamos estar felices y continuar celebrando como todos somos libres en este momento ahora, comentó sin demasiado orgullo, lo que bajo su aura fue suficiente para hacer que Hera inclinara la cabeza ligeramente con algún tipo de vergüenza. Beerus, mientras tanto, comenzó a verse y sentirse un poco avergonzado. Realmente me entristece, ya sabes, ver a mi familia pelear por nada. Pensé que ustedes dos habrían pasado esto después de que Beerus lograra sacarnos y alejarnos de nuestro padre, pero supongo que no. Bueno, Hera se detuvo tan pronto como tuvo que volver a mirar a los ojos de su hermana mayor, donde pudo ver una mezcla de decepción y abatimiento, así como la misma preocupación que mostró la última vez. Cualquiera que sea la excusa restante que pudo haber tratado de reunir para absolverse, se desmoronó en ese momento, dejando solo la vergüenza de cómo había estado actuando al descubierto. A Beerus no le estaba yendo mucho mejor. Como la última vez que él y Hera habían estado discutiendo antes de que Hestia los separara, solo con su presencia y sus palabras, pudo hacer que él se arrepintiera de su comportamiento. Lo siento, querida hermana. Hera finalmente dijo, mientras miraba hacia el suelo. No muy diferente de cómo lo haría un niño cuando se le obligó a admitir que hizo algo malo, pero no pudo mirar a sus padres a los ojos por vergüenza. Parece que me he permitido calentarme demasiado una vez más. Deberías saberlo mejor. Eso al menos, tú y yo estamos de acuerdo. Beerus pensó que estaba de acuerdo, pero decidió no expresarlo en ese momento, ya que Hera volvió a mirarlo. Y en cuanto a ti, hermano. Hizo una pausa por un momento, como si lo que estaba a punto de decir fuera una verdadera lucha para ella. Eventualmente, sin embargo, dejó escapar un suspiro mientras apartaba la mirada de nuevo, antes de continuar. Lamento cómo actué contigo. Estaba siendo innecesariamente difícil contigo sin una buena razón. Supongo que también me he pasado un poco de la raya. Admitió a regañadientes cuando Hestia le pasó su mirada preocupada una vez más. Sin embargo, eso fue todo lo lejos que llegó. Es posible que se haya sentido mal por causar angustia a Hestia por su comportamiento nuevamente, pero seguro que no estaba compartiendo ese mismo sentimiento hacia Hera. No recibiría ninguna disculpa de él. En todo caso, ella era la que todavía necesitaba. Dicho eso, me retractaré de lo que dije antes. Por mucho que me duela admitirlo, tienes razón. Beerus se quedó mirando con abierta sorpresa por una vez a su molestia de una hermana menor. ¿De verdad acababa de decir lo que él creía que había dicho? Las mejillas de Hera se sonrojaron una vez más por la vergüenza, y si no hubiera sido por el aura reconfortante de Hestia, probablemente se habría detenido allí como lo hizo hace unos minutos. Tenías razón, Beerus. Como todos los demás aquí, te debo mi agradecimiento por rescatarnos. Luego hizo un movimiento que Beerus, en el poco tiempo que la conocía, nunca hubiera esperado que ella iniciara dada su forma habitual de ser. Dio un paso hacia él y, poniendo su maldad general a un lado, abrió los brazos antes de rodearlos por la cintura.
sus pechos presionando contra su frente desde dentro de su propia túnica mientras se abrazaba a sí misma contra él y descansaba su cabeza contra el hueco de su hombro. Su rostro se volvió hacia un lado mientras cerraba los ojos con fuerza con mayor vergüenza. No queriendo mirarlo a la cara para ver cómo reaccionaba cuando la suya se encendió como un horno por lo que estaba haciendo. Puede que no haya sentido lo mismo que lo que Estia le había dado. Tampoco fue la postración que había pedido medio en serio, pero el gesto en sí mismo decía mucho, ya que lo hizo ponerse rígido por el contacto. Por favor, acepta mi más sincera gratitud por todo lo que has hecho por nosotros, hermano. Dijo con seriedad, desechando su orgullo con un esfuerzo serio por primera vez en su corta vida. Sin mencionar mis disculpas también por todas las molestias que te di en el estómago de nuestro padre. Nunca. Debí haber dudado de ti, bueno, maldita sea, Hades murmuró mientras cruzaba los brazos sobre su amplio pecho, mientras miraba con incredulidad. Comillas, ¿ella realmente está mostrando humildad? Bueno. Coloréame sorprendido, no es broma, comentó Poseidón mientras él y Deméter asentían con la cabeza, tan desconcertados como él. El primero de los cuales todavía sudaba un poco de cuando sus hermanos mayores se enojaron con él. Mientras tanto, Verus parecía completamente estupefacto mientras miraba quién había sido el más antagónico con él. La misma persona que había estado jodiendo su culo con él hasta hace un momento, siendo nada menos que la vaca total que él había llegado a ver en su mayor parte. Y ahora ella lo abrazaba con fuerza mientras le daba exactamente lo que había pedido. Incluso con la ayuda de Estia en mente, ese todavía era un giro de 80 grados bastante discordante en comparación con su actitud normal. Ociosamente, notó que Estia los había soltado a ambos en algún momento, e incluso su efecto calmante parecía haber chisporroteado por alguna razón. Miró a su gemelo en ese momento y vio que ella había dado un paso atrás y estaba sonriendo de nuevo. Claramente feliz con este giro de los acontecimientos. Volviendo su mirada a su hermano menor, se encontró sin estar muy seguro de cómo responder a Hera, que en realidad era algo cariñosa y no, bueno, una perra. Después de unos segundos que parecieron prolongarse, torpemente decidió rodear lentamente con sus propios brazos a su típicamente irritante hermana y le devolvió el gesto. Podía sentirla tensarse como él lo había hecho mientras él le devolvía el abrazo torpemente, pero ella no hizo ningún intento de alejarse o quejarse, por una vez. Ella simplemente suspiró de nuevo y se hundió contra él. A medida que pasaban los segundos, el abrazo se volvió cada vez más relajado y natural. Este solo hecho fue suficiente para sorprender a Verus internamente. Esto está empezando a sentirse un poco agradable en realidad. Agradable, hasta ahora, ciertamente no era una palabra que hubiera usado para describir cualquier interacción con Hera. Sin embargo, no se podía negar que así era como se sentía. Ahora bien, si ella hubiera podido ser así desde el principio en lugar de estar en su culo como lo había estado, él podría haber disfrutado de su compañía. Definitivamente no en la misma medida que Estia, pero habría sido mucho mejor que como habían sido en realidad. Nadie se atrevió a decir una palabra en el momento. Todos ellos, incluido Hades, eligieron observar en silencio el único acto saludable que jamás habían visto entre los dos más irritables de todos. Probablemente porque la mayoría de ellos sabía que este cambio de ritmo probablemente no se mantendría. Mientras tanto, Zeus y Metis no tardaron mucho en atravesar la cueva de la montaña. Los dos habían caminado en relativo silencio en su mayor parte. El único sonido que pareció pasar por alto fueron los gritos distantes que resonaron en toda la cueva desde donde habían estado. Parece que esos dos finalmente se han calmado ahora. Notó que ya no escuchaba los arrebatos resonantes de Verus y Hera. Ciertamente lo espero, Zeus respondió con un poco de alivio mientras bajaban más. Con la forma en que estaba yendo, estaba empezando a preocuparme de que en realidad podrían empezar a llegar a las manos. Se estremeció al pensar en su increíblemente hermosa hermana bailando tango con su hermano mayor después de lo que había visto hacer a Verus en la guarida de los titanes. Algo como eso solo terminaría feo para ella, y solo pensar en esa posibilidad lo hizo estremecerse. Deberías estar más preocupado por tu propia relación con él, Zeus. No por la suya y la de Hera. Porque hasta ahora, apenas has hecho nada para ganarte el cariño de él. La futura esposa de Zeus comentó con naturalidad, ganándose un gemido de él. Soy consciente de eso, Metis. Entendí el mensaje alto y claro cuando me advirtió que no lo probara. Y para ser honesto, Zeus realmente no lo culpó por tener una mala opinión de él. Cuanto más lo pensaba, si estuviera en el lugar de Verus,
tampoco se habría impresionado. Había causado una horrible primera impresión que Verus había dejado pasar, pero que estaba seguro de no olvidar. Tendría que intentar rectificar eso en el futuro y congraciarse con su hermano mayor. Después de todo, no sería bueno tener un cisma entre su propia familia y él mismo. Era primordial que ganara el favor de Verus en algún momento, porque si no lo hacía, bueno, ni siquiera quería pensar en cuáles serían las consecuencias de eso para él en el futuro. Bueno, estoy seguro de que no necesitas que te diga entonces que necesitarás llevarte mucho mejor con él. Se encontró con un gruñido de afirmación. Bien. Puedo hacer lo que pueda para ayudarte con eso, si quieres eso sería apreciado. Zeus asintió hacia ella agradecido, contento por la ayuda ofrecida. Tenía la sensación de que iba a necesitarlo. Por ahora, sin embargo, concentrémonos en encontrar a Amalthea, dijo antes de volver su atención a su camino por completo. Ella no estaba durmiendo en su lugar habitual dentro de la cueva, y no la hemos encontrado aquí hasta ahora. Comillas, ¿crees que ella podría estar afuera? Esta vez te puedo asegurar que no lo soy. Los dos escucharon desde varios pasos por delante de ellos, lo que hizo que ambos se detuvieran. La dueña de la voz, la propia Amalthea, apareció a la vista desde la relativa oscuridad que tenía delante y que, afortunadamente, no era completamente negra por mucho que uno caminara dentro de la cueva. Otro beneficio otorgado por el velo mágico de Gea. La ninfa cabra desnuda les sonrió a los dos, mirando más que aliviado al verlos. Veo que ustedes dos regresaron, y por el ruido que pudimos distinguir desde arriba, solo puedo asumir que ambos tuvieron éxito en su búsqueda. Zeus le devolvió la sonrisa tímidamente a su madre sustituta. Ah. Bueno, sí, el objetivo al final del día seguía siendo sacarlos de allí a la seguridad y la libertad. Lo cual habían hecho ayudándolos a llegar aquí. Simplemente no hicieron tanto trabajo pesado como pensaron que lo harían. Ambos sabían quién era el responsable de eso. Espera, la mente de Zeus registró el hecho de que Amalthea acababa de decir nosotros en lugar de yo. Antes de que Zeus pudiera pronunciar otra palabra, ante sus ojos y los de Metis, otra mujer con un fuerte aura maternal apareció junto a la ninfa cabra. Su túnica marrón la envolvía, con su inconfundible corona de torre sobre su cabeza, y cabello castaño sedoso recogido en un moño prolijo. A pesar de que no la había visto desde su nacimiento, Zeus no iba a olvidar quién era esta mujer en ningún momento. Una sonrisa feliz se abrió paso en los labios de Metis mientras miraba a la titanes demasiado familiar. Es bueno verte de nuevo, Lei diría. Y para ustedes dos, también. Ria respondió con un asentimiento y una sonrisa radiante grabada en su rostro indescriptiblemente hermoso. Lágrimas de alegría ya comenzaban a brotar de sus ojos mientras posaba su mirada en el último de sus 7 hijos. Y el primero de